Hola, muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a Siempre puedes practicar surf, el podcast sobre recursos humanos. Hoy tenemos primera entrevista de la temporada número 5, que como ya sabéis, los que habéis visto el primer vídeo de esta temporada 5, pues está llena de sorpresas, ¿no? Principalmente dos, los que nos estáis viendo ahora en directo, que es un directo, ¿vale? Con lo cual, oye, seguro que vamos a cometer muchos errores, estamos aquí haciendo pruebas, lo hemos intentado hacer lo mejor posible y hemos hecho varias pruebas previas, pero ¿qué es lo que va a salir de aquí? No lo sabemos. Y la segunda cosa que también es diferente esta temporada, como ya sabéis, es que ahora hemos incorporado el vídeo dentro de nuestra manera de generar contenidos. Antes era podcast solamente, que también lo podéis escuchar en podcast, pero ahora incorporamos el vídeo. Hoy conmigo, aparte de nuestra invitada, que ahora os presentaré, tenemos también a Carol González al otro lado, en las cámaras, que es la que maneja la voz, el sonido, la que decide lo que vais a ver, básicamente. Carol, muy buenas tardes, ¿vale? O sea, la vais a oír, no la vais a ver, porque no tenemos tanta equipación, pero que sepáis que está ahí al otro lado y que todos los mensajes que enviéis, porque como os decía, esto es un directo, ella los va a ir recogiendo y preguntas y demás, pues ella nos va a decir, oye, Guille, que hay una pregunta interesante, lo que haga falta, ¿de acuerdo? Y sin más dilación os presento a la invitada. Para mí es un placer tenerte con nosotros, Ana. Ana Mena es una persona, una profesional de recursos humanos que lleva más de 20 años, lo miraba en tu LinkedIn, porque claro, más o menos tú y yo empezamos en el mismo año, más de 20 años dentro de recursos humanos. Has pasado por diferentes compañías, todas de renombre. Cuando miras tu currículum, ves que has estado en empresas que todos en el mercado español reconocemos, ¿no? En distribución, en gran consumo, en energía y demás. Y que además, aparte de ser una profesional de recursos humanos con muchísima experiencia y con experiencia en empresas muy interesantes, además es una muy buena amiga, que nos conocemos desde hace muchísimos años. Y para mí es un placer que hayas aceptado el reto de venir a esta prueba que estamos haciendo y a este inicio de temporada 5. Así que, Ana, bienvenida. El placer es mío. Muchas gracias. Oye, aquí tenemos de todo. Tenemos agua, si necesitas cualquier cosa, ¿vale? O sea, no te preocupes. He hablado un poquito de quién eres y cuál es tu experiencia, pero sí que me gustaría que nos dejases tú y te autopresentases. Esto es como unas formaciones, ¿sabes? Que para romper el hielo dicen, oye, nombre, apellido, hobby y a qué te dedicas, ¿no? Danos los titulares para que todo el mundo te conozca. Vale. Bueno, Ana Mena, soy una persona... La verdad es que a mí me gusta siempre empezar por la parte más, lo que llamamos soft, que de soft no tiene nada, pero bueno, llamar soft a lo que una persona es en su esencia, pues la verdad es que, bueno, tendría mucho que discutir, ¿vale? Yo creo que soy una persona muy apasionada, muy vital, muy de las personas. O sea, me gusta mucho pasar tiempo con mi gente, disfrutar de sentirme inspirada por otros y conocer personas nuevas. La verdad es que soy muy amiga de mis amigos de toda la vida. Para muestra, pues aquí Guillermo Guille, a los amigos con el que pues, tuvimos la suerte de coincidir hace mucho tiempo, muchas historias. Y también, por el otro lado, me gusta mucho siempre nutrirme de conocer a gente nueva, porque creo que es donde está la riqueza y la salsa de la vida. Y bueno, como decías, pues llevo mucho tiempo trabajando en recursos humanos, estudié psicología, igual que tú, y empecé pues en el mundo de los recursos humanos y bueno, pues es verdad que la vida me ha ido llevando a tomar decisiones de estar siempre en empresas bastante grandes, donde he podido pues tener la oportunidad de aprender muchas cosas y conocer a mucha gente súper interesante, súper inspiradora. Y un poquito esa sería mi historia más, pues, personal, ¿no? Empezando por lo soft, luego profesional y, bueno, pues, como decía, en la parte más, digamos, de titulares, ¿no? Pues, tengo 43 años, no tengo hijos, vivo en pareja, en Sitges. Sitio maravilloso, por cierto. Por cierto, que tú también conoces. Y esa sería un poco la radiografía así como high level. Danos algún hobby. O sea, aparte de los recursos humanos, ¿qué haces en tu tiempo libre? Ya sabemos que quedas con tus amigos, Sí. amigas y demás. ¿Algún hobby, algo especial que te guste hacer con tu tiempo libre? Pues mira, la verdad es que todo lo que sea disfrutar de la vida, me gusta mucho y te podría decir muchas cosas. Me gusta mucho, pues, viajar, me gusta hacer deporte, me gusta leer, me gusta mucho la música. La música es algo que siempre es como un hilo conductor en mi vida. O sea, podría decir, hay una banda sonora, ¿no?, de mi vida. ¿De quién no? Pero yo creo que la música es algo que siempre me acompaña, ¿no? Tengo como música para cada momento de mi vida. Y la verdad sí creo que es algo una tecla muy importante que además mueve emociones, se consiguen muchas cosas a través de la música. Creo que además en el mundo de las organizaciones hay un camino muy interesante ahí por explorar a través de la música
porque, tiene una capacidad muy potente de movilizar, ¿no? Pues, emociones y, a veces destrabar cosas que están un poco enquistadas, ¿no? Es algo que me gusta mucho la música. Y bueno, también me gusta leer, me gusta mucho la comida, soy muy amante de ir a descubrir nuevos A restaurantes, restaurantes, sí, soy una sí. food lover, de estas que se mete ahí en Instagram cuando viaja para ver, a ver los sitios, los restaurantes que están cerca y disfruto mucho de esto. Con lo cual, la verdad es que tengo muchos hobbies, pero sobre todo, si pudieras decir algo común en todos ellos, es disfrutar de la vida. Oye, ¿y cuál es el último libro que has leído? Bueno, el último libro que he leído, a ver, ahora estoy leyendo el de los 7 hábitos. Me gusta ¿Vale? como combinar libros El más de Kobe, de, ¿no? sí, de gestión, que este es un clásico, pero yo no me lo había leído, ¿vale? Con libros de gestión con novela también, ¿vale? Entonces, a lo que son novelas, pues la verdad es que también me gusta mucho. Y me leí, pues uno muy clásico, ¿no? La Catedral del Mar, que es Ajá, algo sí. como que también hace uno de estos que todo el mundo decía, nunca te lo habías leído, y la verdad que me encantó. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Oye, hablemos de psicología un poco, porque tú nos decís al principio, soy de personas, me encanta relaciones, conocer gente. ¿Esas son las razones que te llevaron a estudiar psicología? ¿O cuál fue la razón por la cual tú dijiste cuando estabas en COU, ¿no? Tú eres de COU, o Sí, yo soy sí, de COU. eres de COU, ¿eh? Bueno, yo Ahora no, eso que la gente igual nos están Nos oyendo nos dicen, llevamos un año y yo hice bachillerato, ¿eh? Yo estudié la pues mira, ESO. es Yo que estábamos soy en la frontera, es Sí, sí, verdad, justo estamos es ahí. verdad. Pues cuando acabas COU y dices: "Oye, ¿qué carrera quiero estudiar?", y eliges psicología, ¿por qué? Un poco por lo que comentaba, me interesa mucho, o sea, me gustan las personas. Entonces, a mí lo que me movió a estudiar psicología era que quería entender mejor, ¿no? Cómo funcionamos las personas. Y luego también había una parte de querer ayudar, ¿no? De decir, oye, creo que puedo contribuir, soy una persona muy positiva, soy muy práctica también, o sea, soy muy positiva y ayuda mucho, pero también soy muy directa y muy práctica. Entonces, pues a mis amigos la verdad es que siempre les doy, creo que consejos bastante straightforward, y me movía, pues, un poco esto, ¿no? Del querer o sea, el tener el interés por conocer, pero también poder ayudar, ¿no? Y hacer que la vida de los demás pudiera mejorar. ¿Y tenías claro que ibas al mundo empresarial Para o nada. prim o sea, en tu cabeza que era clínica, ir a psicología clínica o Sí, pensaba más en un psicoterapeuta, ¿no? El que se sienta ahí en el o sea, el que tiene ahí a la persona en el estilo Woody sillón, Allen, ¿no? Un sí, poco la un imagen esta, poquito en ¿no? plan, cuéntame tus problemas. Luego la vida, la verdad es que te va llevando, ¿no? Y esto también es lo chulo de ir como cambiando un poquito el rumbo, ¿no? Que tú al final tomas tus decisiones. Sí que empecé más con esta idea y luego, cuando me adentré en la carrera y fui viendo un poco las opciones, la verdad es que, pensé que una persona como yo hacía falta en el mundo de las organizaciones, donde la verdad es que, me parecía un mundo a veces un poco aburrido, ¿no? En plan, hay mucha gente que se levanta, se va a la oficina, tal. Creo que hace falta gente que un poquillo de como de shake y de chispa y de vidilla. La verdad es que luego, después de 20 años en el mundo de las organizaciones, tengo que decir que no es nada gris y que hay gente muy luminosa y muy multicolor, ¿eh? O sea, O sea, que la impresión que tienes al principio igual, cuando llegas a la empresa, ¿no? sí, cambió, cambió. Pero me reafirmo en que la verdad es que creo que tomé un camino muy interesante. La verdad es que me Contenta gusta. con la decisión Sí, tomada, ¿no? Esto sí, por lo sí, menos, ¿no? sí. Oye, y acabas la carrera y te vas a Ámsterdam a estudiar un máster, No exactamente. Yo acabé la carrera, estuve haciendo prácticas, en un par de empresas y, yo quería tener una experiencia en el extranjero. ¿vale? Y bueno, ¿Por qué no hiciste Erasmus? no hice Erasmus. O sea, yo estaba bueno, saliendo con una persona en aquel momento y él hizo un Erasmus. Entonces yo ya había acabado, me fui con él y lo que hice fue como ampliar créditos universitarios. O sea, yo ya me había licenciado, pero hice como una ampliación. O sea, hice como si dijéramos asignaturas que no había hecho en mi carrera en España, pues decidí hacerlas allá. Vale, o sea, que fue una Sí, estuve oportunidad para yendo a la universidad, ti. pero no era un máster. Vale, de Sí. acuerdo. Porque aquí, mira, hay una pregunta que me hacen mucho, sobre todo la gente, los estudiantes en prácticas que vienen aquí a Global, que muchos vienen de psicología, si no todos, Vale. que muchas veces me preguntan: "Oye, Guillermo, ¿qué hago después de la carrera? ¿Estudio un máster? ¿Me pongo a trabajar?". Y segunda pregunta, si estudio un máster, ¿qué máster estudio? ¿Estudio un máster de recursos humanos, etcétera, etcétera? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué crees que si viniese alguien en ese momento de finalizar la carrera, tú qué le recomendarías? Mira, yo creo que, un máster especializado es bueno hacerlo quizás esperarte un poquito. O sea, quizá me esperaría un año o 2 para poder como sacar un mayor aprovechamiento. Si lo que está pensando es en hacer un MBA, por ejemplo, sí que me esperaría, bastante más tiempo. Ah, tú hiciste el MBA, ¿no? Sí, yo el MBA lo hice, pero lo hice como 10 años después, bueno, quizá 10 años después de haber acabado la carrera, con ya una experiencia, ¿no?, en mi mochila.
que creo que me permitió un mayor aprovechamiento de lo que fueron los contenidos de ese MBA, ¿vale? Porque, bueno, porque al final se tocan en un MBA son contenidos muy cross, de empresa, alto nivel, ¿no? Como para llegar a dirigir una empresa o estar en posiciones más elevadas. Entonces, está bien tener un poco de visión porque te ayuda a entender mejor, a atar mejor los cabos. Para mí, tuvo un muy buen aprovechamiento que creo que si lo hubiera hecho a lo mejor 5 o 6 años antes, no hubiera tenido el mismo aprovechamiento. Quizás un máster en recursos humanos, para alguien que estudia psicología, quizá no te tienes que esperar tanto. Es verdad que ahí quizás 1 año o 2, un poquito de rodaje para ver la realidad. Yo soy muy del learning by doing. A mí me gusta mucho, yo soy mucho de tocar, soy una persona, como decía, muy práctica. Hay gente que es más teórica. A mí me gusta primero como yo soy de las que coge un electrodoméstico, abre la caja, lo toca, lo enciende O y sea, luego ya lo instrucciones aparte, ¿no? Es este rollo de, ¿dónde instrucciones están las instrucciones? No lo sé, no me importa, ¿no? Déjame abrir la caja, ¿no? exacto, yo no me leería las instrucciones, yo abriría y exploraría. Me gustó más de esos, ¿no? De esas. Entonces, pues con esto yo haría un poquito lo mismo. Primero ruedas un poco, entiendes el mundo de la empresa, pues el departamento de recursos humanos, vas viendo las funciones y al cabo de 1 año o 2 te haces el máster y entonces ya le sacas el máximo, yo creo. Sí, sí. Yo, mira, siempre he pensado que en el área de psicología, sobre todo, tú y yo que fuimos a la misma universidad y estudiamos la misma especialización, me dio la sensación de que nos faltaba más conocimiento empresarial, pero mucho más, porque no hicimos prácticamente nada. Psicología de organizaciones sí, pero estructura organizativa o entender una cuenta de resultados o algo que es mucho más de gestión Sí. empresarial, ¿no? Y hablando con algunos estudiantes de Global, me comentaban que tenían asignaturas, empezaban a tener asignaturas de más de ADE que no tanto de psicología. Yo creo que es un muy buen primer paso, ¿no? Porque Pues sí. creo que una de las cosas que hemos pecado mucho en nuestra profesión, y yo creo que ahora cada vez menos, pero era como un estigma de hace 15 años, teníamos poco el negocio, ¿no? No sé si a ti te pasaba al principio esta idea de recursos humanos tal, pero no sabéis de negocio. Sí, y la verdad es que yo creo que también el hecho de estar trabajando en compañías más grandes Sí. tiene los pros y los contras. O sea, es un poco lo de cabeza de ratón, cola de león. O sea, es como que estás en una compañía muy grande, entonces ves tu porción. Si hubiéramos hecho a lo mejor las prácticas o empezar en el mundo laboral en una compañía más pequeña, te da, Ves un te poco de da como más todo. visión de todo. Es verdad que no manejas unos volúmenes tan grandes y unos impactos tan grandes, ¿no? Como trabajar pues, en una gran empresa de 20.000 trabajadores, ¿no? Como me pasó a mí, ¿no? La primera empresa ha sido la que estuve más tiempo, ¿no? Capravo, pues había no sé, 19.000 trabajadores cuando yo entré. Entonces, claro, es muy voluminoso, muy grande, pero entras más en como tu parcela, ¿no? Sí que vas ganando visión con el tiempo y a la que vas creciendo en la organización, ganas visión, pero es cierto que depende de cuál sea el camino que vayas tomando, tal vez en una empresa así, pues empezar a hacer algo, tocar algún máster para que te dé contenido, te hace ganar visión. Sí, Yo sí. creo que también es importante lo que decide cómo eres tú. ¿Eres más de learning by doing o necesitas la teoría y luego aplicarlo en la práctica? Porque al final no hay una fórmula más buena que otra. Es un poco cómo esté el ADN de la persona, ¿no? Que todos somos diferentes. Totalmente. Oye, mira, hay una pregunta que me la hacen mis hijos, ¿eh? Sobre todo mi hijo pequeño de 8 años, El minigui. exacto, el Guille, el Willy, que me pregunta: "Oye, papá, ¿tú a qué te dedicas?". Y tengo ciertos problemas para responder a esta pregunta, porque claro, intento simplificar. Esto es lo que pasa cuando te has dedicado mucho a algo, que tienes tantos conceptos en la cabeza, que cuando quieres explicarlo es como: "Vale, Willy, espera que te saco un PowerPoint, ¿no? Te hago unas transparencias y te explico a qué nos dedicamos en recursos humanos". Y te voy a plantear el reto. Si que nos cuentes y nos expliques, para alguien que no sabe nada de recursos humanos, ¿qué es y a qué nos dedicamos? ¿Para qué existe recursos Pues humanos? mira, es muy divertido porque yo esto, se lo he tenido que explicar a gente que no tenían la edad de Willy, seguramente, pero también les costaba bastante, ¿no? Además, yo me he focalizado muchos años en una parte de recursos humanos que encima es la parte más, quizá en algún momento ha sido muy desconocida, ahora ya se empieza a conocer más, ¿no? Que es compensación y beneficios. Entonces, cuando intentabas explicar a lo que te dedicabas, yo qué sé, a mis hermanas o a mi madre o a mi padre, es que no entendían nada, ¿no? Compensación, ¿pero qué es esto, no? Bueno, pues, ¿cómo se lo explicaríamos a una persona que no supiera, no? Bueno, yo creo que al final hay que simplificar todo mucho. Yo soy mucho también de simplificar, como decía que soy muy práctica, pues sí, me gusta intentar coger algo, masticarlo y hacerlo como más sencillo, ¿no? Y esto lo intento aplicar en mi día a día, incluso después de tantos años trabajando en la empresa, ¿no? Pues el mundo de los recursos humanos, o sea, alguien que se dedica a recursos humanos, diríamos que es una persona que trabaja para, am,
a ver, vamos a simplificar, es un buen reto este, para, hacer que, o sea, lo primero que hay que preguntarse es a qué se dedica esta empresa, ¿vale? ¿Cuál es el negocio principal, el core business? ¿A qué se dedica? Y luego decir, la gente que está en recursos humanos, trabajamos para facilitar la labor de todos los que trabajan en esta empresa. Es decir, si es una empresa que fabrica comida, pues tenemos que preguntarnos, ¿y qué hace una empresa que fabrica comida? Pues habrá gente que esté en la fábrica, habrá gente que venderá ese producto en algún sitio, habrá gente que tendrá que pagar las nóminas a estos trabajadores. Entonces, toda esta gente que está trabajando ahí, los que estamos trabajando en el equipo de recursos humanos, vamos a hacer que todas estas personas, pues, primero se puedan unir a la empresa, ¿vale? Hay que irlos a buscar. Esto es como salir a buscar bolets, ¿no? Pues hay que salirlos a buscar, hay que hacer que quieran estar contigo y que una vez están contigo, que se capaciten, que se formen, que los formemos o que se formen, o yo diría ya, iría más allá, ¿no? Que tengan ganas de siempre aprender más para hacerlo mejor, ¿no? Y para estar, pues, más capacitados. Y luego, pues, les tienes que pagar. Lo estoy simplificando muchísimo. Les tienes que pagar, le tienes que ayudar a que se comuniquen entre ellos, y en un momento dado, pues, a lo mejor deciden que quieren hacer otras cosas y, pues, les ayudarás, les acompañarás en esta salida y te saltan algunos pasos seguros. Menudo. Es difícil, ¿eh? Es que es Sí, difícil, ¿eh? sí, sí, sí. Yo es que de hecho te diría que cuando empecé a trabajar, ya después de Accenture, de la época de becario, cuando empecé a trabajar en la empresa, fue una pregunta que me estuve haciendo durante 3 años. ¿Yo por qué estoy aquí? O sea, estaba trabajando como, yo era assistant, ¿eh? Y daba apoyo a diferentes áreas de recursos humanos, selección, formación, prevención de riesgos. Y yo durante tiempo, claro, estaba en aquella época filosófica de la vida, que es cuando empiezas a trabajar, acabas la carrera y tienes como un filtro de decir, ¿y a qué me dedico yo en mi vida? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y qué sentido tiene lo que he hecho, lo que he estudiado y lo que voy a hacer? Y, y tardé 3 años en responder a esta pregunta. Y más que responderla, lo que acabé viendo es, puedo disfrutar haciendo lo que estoy haciendo. Porque esta era, yo creo que, entre líneas, la pregunta que me hacían no era tanto a qué se dedica Recursos Humanos, sino si yo me veo trabajando vinculado a esta función durante Durante muchos 30 años, años, 40 claro. años, ¿no? ¿Y te ves? Es que yo creo que he ido transformando mi vida profesional, ¿sabes? Yo creo que era una de las cosas que he aprendido y que muchas veces les explico a la gente, cuando me van a transición profesional, o sea, hay mucha gente que busca trabajo, que busca transición. Mira, estoy haciendo esto y quiero hacer esto otro. O estoy haciendo esto en este sector y quiero cambiar de sector, ¿no? Estos cambios de transición y demás, y se plantean tomar decisiones como muy relevantes en su vida. Ostras, si dejo esto y me voy para aquí, asumo un riesgo que haga falta, ¿no? Em, y muchas veces me lo plantean como esa decisión definitoria. Ahora es un punto de inflexión en mi vida que va a definir mi futuro. Y yo, viendo mi vida hacia atrás, ostras, pienso, es importante, pero no es tan importante. Por ejemplo, yo decidí irme a África durante 5 años. Fue una decisión que cambió mi vida profesional y mi vida personal. Pero cuando me lo planteaba, no me lo planteaba como algo, esto va a cambiar, siempre lo veía en positivo y fui haciendo camino. Luego volví de África y decidí emprender dentro del mundo de los recursos humanos, siempre vinculado al mundo de los recursos humanos, pero ya es otra manera de verlo, ¿no? Yo creo que siempre puedes ir transformándote, ir haciendo cosas, bueno, mira, esto justamente esto, es que prácticamente es el periodista, ¿vale? En plan amateur, lo que tú quieras, pero sí que es, oye, te das la oportunidad de Sí, poder lo probamos, claro. ir desarrollando aquellas cosas que te apetecen y que quieres hacer en todo momento. Entonces, sí, yo creo que más que plantearme ahora, he sido feliz decidiendo dedicarme a los recursos humanos, creo que este camino que he elegido lo he ido transformando en aquellas cosas que me han gustado o me han interesado en cada momento, Sí, me ¿no? O siento, sea, sí, la verdad es que me siento muy alineada con esto, ¿eh? Yo, creo que un poco he seguido el mismo camino. Y a lo mejor hay gente que también necesita como mirar más un poquito más a largo, o hay gente, yo tengo amigos que te dicen, no, lo tengo súper claro, que quiero ser director de recursos humanos. Yo tengo una amiga en la carrera que ella me lo dijo cuando estábamos ya graduándonos, yo quiero ser directora de recursos humanos. Yo en aquel momento no sabía ni lo que quería, pero es cierto que me siento satisfecha con cómo han ido yendo las cosas, porque siempre he tomado las decisiones, o sea, han ido viniendo oportunidades, algunas las he dejado, he decidido que no, otras las he cogido, las he tomado, esos caminos. Entonces, sí que siento que he ido pisando por donde yo quería y lo que me ha ido haciendo feliz y me ha llenado en cada momento, pero no tenía un plan a largo plazo. Lo cual no me parece, ¿eh? sí, y esto es Surfear, surfear, claro. exacto. No sabía muy bien
¿Hacia dónde iría así a largo, no? Como, ¿dónde estaré de aquí 5 años? Pues, es que nunca lo sé y, de hecho, a mí me gusta no saberlo. O sea, es lo que me da rock and roll, ¿no? Porque sí, Claro, es como que te da vidilla, ¿no? es Un lo que me da poco. vidilla, porque si no me parecería como demasiado un guión demasiado definido, ¿no? Y sobre todo hoy en día esos guiones son difíciles de cumplir, ¿no? Muchas veces. Posiblemente no lo cumpliría nadie. Sí, sí. Oye, pregunta polémica que te voy a lanzar ahora. Ay, Bueno, polémica entre ay, ay, comillas, ay. ¿eh? Esta es fácil, esta es fácil. Más fácil que la de define recursos Oh, humanos. bueno, esta pensaba que sería más fácil, Sí, ¿eh? ¿verdad? Pero no lo es tanto. En LinkedIn y en otras redes sociales se genera mucho la discusión o la conversación o el debate sobre cómo deberíamos llamar al departamento en el que trabajamos, ¿vale? He Que visto vuestra si encuesta. ¿has visto la encuesta? Sí, Ah, pues he mira, votado y todo. te voy a mostrar resultados, luego te los Venga, muestro. hoy sí. Luego te los muestro. Pero antes de eso, tu opinión. ¿Cómo deberíamos llamar al departamento? ¿Qué crees tú? Creo que poníamos 4 opciones en la encuesta. Sí, Pero había bueno, 4. venga, si tú Me quieras, hizo haz lo mucha que gracia la quieras. de felicidad. Bueno, es que esta es una que se utiliza mucho últimamente, La ¿eh? verdad es que sí, yo la empiezo a ir ya un poquito por ahí, pero no la voté, no porque, vamos, creo me encanta la idea, ¿eh? Pero es cierto que, siendo más realistas, yo, lo vería más como el departamento de personas. Recursos humanos me parece horrible, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que aún lo utilicemos? Sí, sí, sí. Para mí es el departamento de personas, ¿no? O sea, las personas que trabajan en la organización, Ujú. pues, los que estamos, trabajando para esas personas, ¿no? Para que todo ese ciclo, pues, se cumpla. Yo creo que personas es bastante fiel a Al lo que sentido, a la es, ¿no? Al misión, ¿no? sentido y a la Claro, de misión, ser, sí. sí, sí. Pero lo de la felicidad me gustó. Sí, sí. El tema de felicidad, fíjate, aquí hemos traído a algunas personas que defienden mucho el concepto de departamento de felicidad y el objetivo del área de recursos humanos people, como quieras llamarlo, dentro de lo que es el concepto este de felicidad. Claro, yo al principio, sin haber hablado con ellos, tenía una visión de este concepto como un poco naif. Que yo también soy muy naif, ¿eh? Pero lo veía como, ¿qué es esto de felicidad? Claro, que mi objetivo es hacer feliz a las personas. Bueno, entre comillas, porque hay una organización, hay un proyecto, es duro, y necesariamente lo va a ser, porque tenemos que pelearnos con la competencia, tenemos que dar con el producto, tenemos que o dar el servicio, ¿no? Y ser excelentes en todo lo que hacemos, con lo cual no es ocio. O sea, trabajar no es ocio. Ocio es una cosa y trabajar es otra. Otra cosa es que te puedas pasar bien haciendo tu trabajo y disfrutando con ello, pero siempre va a haber cosas que no te van a apetecer o no vas a querer hacer, ¿no? Está claro. O sea, el concepto de vida como que me chirriaba. Pero hablando con ellos me explicaban, no, no, es que quizás es que la palabra a veces da confusión, pero cuando hablamos de felicidad hablamos de bienestar de la gente, pero siempre con este equilibrio entre la exigencia, objetivos, proyecto y que cada persona esté bien, ¿no? Pero ponemos en el centro la felicidad, quizás es como un balance, ¿sabes? Cuando intentas cambiar un concepto de un departamento o de cualquier cosa, que le das una imagen totalmente opuesta, ¿no? De recurso, vámonos al otro extremo que es llamémoslo felicidad, ¿no? Sí, para truncar la balanza, ¿no? Exacto, Como ¿no? con el gender balance y todas estas cosas. O sea, sí, 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 Efectivamente, sí, totalmente. Hay que exagerarlo para que al menos se mueva un poco y entonces quede balanceado. exacto. Y luego cuando hablas con la gente que defiende este término, tiene mucho sentido común, ¿sabes? Cuando hablas con ellos y hablan de negocio y hablan de objetivos y hablan de cumplir con cosas. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando lancé la encuesta, eh, claro, en LinkedIn y todas las redes sociales, esto va a polos. O sea, ¿no? Mi sensación, ¿no? El que se queda en el centro, en el que es ecuánime con una opinión, es como, no, no interesa, ¿no? O sea, aquí interesa el que es muy extremo en una cosa o el que es muy extremo en otra. Entonces, muchas publicaciones, sobre todo lo que he visto mucho es esa defensa de felicidad, el happiness, la posición de Chief Happiness Officer, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando lanzamos la encuesta, oye, me quedé sorprendido con las respuestas, ¿eh? No sé si lo tienes ahí, Carol, si lo, A si ver, lo compartimos. sí, porque no vi que Mira, salió, no ¿eh? sé si se ve mucho, ¿eh? No sé si lo ves desde aquí. Sí, o sea, people, recursos Exacto, humanos. casi el 50%, ¿no? Mira, 40% de personas respondieron que estaban a favor de People, un 32, o sea, un 8% por debajo recursos humanos, un 22% a 10 puntos de distancia talent management y un 5% departamento de felicidad, ¿sabes? Cuando realmente, bueno, donde yo me muevo, a quien yo sigo, ¿vale? Igual es esto lo que marca un poco, la impresión que yo tengo es que hay un movimiento muy fuerte hacia lo de departamento de felicidad y me sorprendió por eso, solamente un 5% de la gente que votó fueron casi 500 personas, ¿no? Quiero recordar, 500. 450. Bueno, tela, ¿eh? 500, sí, Muy sí. bien. Mucha gente se animó, 450, mucha gente se animó a responder y fíjate, un 5%, ¿eh? Fíjate, yo creo que es que el departamento de felicidad a mí me gustó mucho, ¿eh? Cuando lo leí dije, pues sí, es que me tiraba, ¿no?
clicar ahí, departamento de felicidad, pero en el fondo, dándole una vuelta, me fui más a lo práctico de lo que es el sentido de la razón de ser del equipo, ¿no? De people, de personas, recursos humanos o como queramos llamarle. Y es que creo que el departamento de felicidad tienen que ser todos. O sea, es que va mucho más allá de solo los que estamos trabajando en esa función, tener que estar velando por esto. Yo creo que cada vez más en las compañías se está rompiendo esos silos, ¿no? De yo me voy a trabajar y soy una persona distinta, ¿no? De cuando salgo por la Bueno, esto puerta. se decía mucho, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar, ¿no? Era, Sí, sí, sí. yo soy Bueno, alguien cuando ¿te trabajo, acuerdas? Hasta nos cambiábamos, bueno, hombre, nos cambiábamos ahí de ropa. Bueno, tú no te cambiabas, ¿eh? yo he sido un poquito Luego te más. cambiaste un poco, eres más rebelde. Pero sí, o sea, yo creo que es que al final tiene que estar todo más unificado y por suerte se está viendo mucho más esta corriente ya cada vez más bueno, pues ser tú y que se permita ser a todo el mundo, pues todos los conceptos de diversidad, ¿no? Llevados a la empresa, inclusión, o sea, que cada vez más se quiere que no haya silos, ¿no? Que la persona cuando sale por la puerta y se va a trabajar, primero sea la misma persona y sea auténtica y se sienta con esa seguridad psicológica, ¿no? De poder llegar al trabajo y ser él o ella y mostrarse tal cual, ¿no? Y el tema de la felicidad, pues al final, creo que se están haciendo dando muchos pasos muy importantes para que cada vez más, se pueda conciliar, te puedas mostrar, como decías más tú, que puedas aprender. La empresa ya no es un lugar gris, ¿no? Y de hecho, nunca lo fue tanto, ¿no? Como yo me lo imaginaba cuando decidí tomar ese camino de forma un poco altruista, ¿no? La empresa necesita gente superpositiva como yo y que dé ahí chispa y color y rock and roll, ¿no? Pero sí, yo creo que esto está cambiando. Y también la figura, por ejemplo, del jefe, ¿no? A mí no me gusta nada la palabra jefe, pero el manager o todo lo que son, pues, las jerarquías también se está rompiendo mucho. Están emergiendo, pues, organizaciones con modelos totalmente nuevos, distintos, mucho más ágiles, sin tanta jerarquía. Y yo creo que esto contribuye a que las personas se sientan más, pues, ellas, y esto contribuye a que puedan ser más felices también en el lugar de trabajo, ¿no? Aquello de salgo por la puerta y me voy al curro, ¿no? Que es como la losa encima de mis espaldas, pues no. A ver, trabajar es trabajar, no vamos tampoco a irnos al otro extremo de decir, pues me voy superfeliz y quiero trabajar las 24 horas del día. Trabajamos para ganarnos la vida, pero es muy importante escoger un trabajo donde tú puedas ser tú y sentirte feliz, ¿no? Y sentirte bien, pasártelo bien. Para mí el tema de la diversión es muy importante en el trabajo. Totalmente, es que son Superimportante. 40 horas, ¿eh? Si no te lo pasas bien, Semanales, si es no te mucho lo pasas tiempo, bien ¿eh? en un trabajo un poco bien, o sea, mínimamente bien, yo creo que hay que definir ahí un umbral mínimo de diversión. Hay que plantearse cosas, ¿eh? Y no todo el mundo, yo aquí lo digo, es muy fácil decirlo, no todo el mundo quizás puede tomar esas decisiones, ¿no? Porque hay que sacar adelante, pues, familias, hipotecas, todos los gastos, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor sí que en esos casos hay que plantearse un poquito, pues, ese plan que decíamos, ¿no? De venga, va, ¿dónde quiero estar de aquí a unos años para poder estar, pues, más a gusto? Como mínimo más a gusto, ¿no? Total, total. No, además, yo creo que has dado un punto muy importante porque a veces cuando vamos a tener esa visión objetivo, que yo creo que es muy lícita y muy loable y que yo comparto muchísimo, que es, tenemos que ser felices en todas las facetas de nuestra vida, porque dedicamos mucho tiempo al trabajo, y la pareja y la familia, y todo eso tiene que equilibrarse. También a veces nos olvidamos de gente que no puede tomar esa decisión, ¿sabes? Gente que realmente está en situaciones complicadas que dices, oye, esto está muy bien, pero yo estoy en una situación en la cual mi objetivo es supervivencia. Esto si fuese Maslow, ¿no? Estaríamos hablando de una persona que está en una circunstancia en la cual, oye, esto está genial, pero esto me suena a autorrealización y yo estoy todavía intentando hacer la supervivencia o sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y nunca nos podemos olvidar de que existe todo un mercado y, bueno, si hablamos a nivel internacional, pues ni Ya, ni sí, te sí. cuento, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, es verdad que en el equipo, o sea, o las personas que genuinamente, de manera muy vocacional, ¿no? Trabajamos en estos departamentos de personas, lo voy a llamar así porque me gusta. Sí, llámalo como quieras. Yo siempre digo, recursos humanos, tal, People, llámalo como quieras, ¿no? sí. Creo que acabo diciendo siempre, llámalo como quieras tú. Si Es es que que ni siquiera gente, ¿no? Personas es como más, pues esto, es más humano, ¿no? Sí, o sea, la gente que estamos trabajando ahí, de manera vocacional, como decía, yo creo que buscamos ese contribuir a que, pues, las personas que están trabajando en organizaciones, pues, encuentren aquel puesto de trabajo donde pueden sacar sus mejores talentos, donde pueden estar más contentas, donde pueden crecer, evolucionar. Entonces, es como, pues, un ecosistema, ¿no? Más pequeño, más grande, en función del volumen de la empresa donde trabajes, pero puedes tener esa misión.
A mí es algo que me realiza, ¿no? El poder ayudar a esto. Sí, tú eres feliz haciendo lo que haces, ¿verdad? A mí me gusta, sí. Se nota, lo transmites, esa Sí, yo pasión. creo que allí donde estuviera siempre intentaría, pues, ayudar a que los demás también estuvieran mejor. Eso es algo que a mí me retroalimenta mucho. Me hace feliz el conseguir que los demás también estén contentos, ¿no? Y cuando ya todo el mundo está súper feliz, pues Oye, cuéntame lo más absurdo que te ha pasado estando en recursos humanos. Aquello que digas, ostras, una historia, una circunstancia absurdo o fuera de lo común. ostras, qué difícil. Esto lo tendría que haber pensado, ¿Verdad que para sí? decir alguna anécdota buena. Ostras, no te... A ver, absurdo. Bueno, se dan muchas situaciones absurdas, a menudo. A veces ves como la gente ahí, o sea, alguna concreta ahora no me viene, pero sí que es verdad que hay momentos, ¿no? En el mundo empresarial, pero igual que en la vida, que dices, pero a ver, toda esta gente aquí haciendo, o sea, todos, que a veces hay cosas que son muy absurdas y nadie lo dice, Sí. y cuando alguien se atreve y levanta la mano, de repente ves que todo el mundo lo estaba pensando, ¿no? Esto a veces sucede y en el mundo de las empresas es verdad que sucede mucho, porque hay estas jerarquías que la gente no se atreve, ¿no? Igual en un ámbito más de amigos, más informal, se atrevería más gente. ¿Y eso por qué pasa? Porque siempre he tenido la sensación de que en las multinacionales, sobre todo en empresas muy grandes, ¿no? A veces se da una situación en la cual no se facilita que la gente diga lo que piensa, ¿no? O sea, yo cuando empecé a trabajar también tenía una idea que con el tiempo me he dado cuenta que en determinados sitios no es válida, que es, a mí me pagan para decir lo que pienso. Yo estudio la carrera y a mí me pagan, entre otras cosas, para decir lo que pienso, ¿no? Hay algo que funciona bien. Claro, exacto. ¿Cómo se la sueltas? Exacto. Yo siempre lo he sentido como mi deber, ¿eh? Luego me he ido apaciguando un poco, con el tiempo. Pero sí que es verdad que era como, si yo veía una cosa que no estaba bien, pues yo sentía que era mi obligación el hecho de decirla, ¿no? Y luego con el tiempo he visto dos cosas. Primero que no por tener una opinión debes darla, porque a lo mejor no tienes toda la información o no tienes todo el conocimiento. O no es inteligente darla en ese momento, no es conveniente. Y no contribuye un poco al objetivo final. Que a veces yo me olvidaba a veces del objetivo, o sea, ¿por qué hago esto? Sí, porque te puede a veces el idealismo de ser fiel a tus principios, ¿no? Y a tus creencias. Pero que eso es importante que no te atrape, ¿no? Porque al final es como que te pones en una cajita y tú tienes eso y no sales de ella, ¿no? Es como si en ese momento quizás no es conveniente dar toda la opinión. Sí, porque no aporta. Yo creo que ahí el error es ponerte a ti en el centro, ¿no? Cuando tú dices lo que piensas sin filtro o con poco filtro o sin pensar en el impacto que puede tener en ese momento que lo dices, te estás poniendo a ti en el centro, porque lo haces por ti, no lo haces por la empresa o por el proyecto. Sí, por ir un poco más allá. Tienes que, exacto, has dado el clavo, ¿eh? Yo creo que tienes que siempre plantearte si suma. Si suma en esa situación y el para qué es muy importante ahí. Es decir, tú, en el momento en que estás en un sitio, en un lugar, ¿para qué estás ahí? ¿No? El plantearte muchas veces al día esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Sí, esto del por qué, para qué, ¿cómo ves? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? Porque esto es un concepto muy defendido por mucha gente. Para mí es hacia adelante o hacia atrás. O sea, análisis. el por qué es un poco el driver, ¿no? O sea, bueno, el driver, lo que te ha empujado tal, pero el para qué es, bueno, ¿y hacia dónde va esto, no? Yo creo que es un poco, para mí es un poco el matiz, ¿no? Es mirar hacia adelante o lo que me ha motivado, la pulsión, ¿no? Que me ha llevado a mí a eso. Pero una vez estás ahí, vale, siendo muy prácticos y mirando al futuro, ¿para qué estamos haciendo esto aquí ahora los que estamos, ¿no? ¿Y ya lo tienes integrado esto? ¿O a veces te debates? Pues a veces me digo que, bueno, yo soy más de para qué que de por qué. Porque me gusta muchas veces, o sea, cuando hay un problema siempre estoy más enfocada en la solución que no en el por qué ha sucedido esto. Esto en psicología, como tú bien sabes, ¿no? Hay corrientes que miran más hacia adelante o que están más centradas en escarbar y entender las razones, ¿no? Y escarbar en aquella persona, sus traumas, el pasado o el futuro, ¿no? Entonces, yo miro más hacia adelante siempre. Es una tendencia más, pues, natural mía de siempre, bueno, no me interesa tanto cuando hay un conflicto, ¿no? Bueno, sí que quiero entender un poco lo que ha sucedido, pero no empleo mucho tiempo. Siempre me focalizo más en buscar la solución óptima, en intentar entender, pues, esa para qué, que sea lo más amplio posible,
y hacer muchas preguntas. Yo creo que hay que ser humilde, ¿no? Y siempre partir del hecho de que no lo sabemos todo y que seguramente haciendo muchas preguntas aprenderemos y sabremos muchas cosas más que si no las hiciéramos, con lo cual mejor hacerlas. Oye, has pasado por diferentes sectores muy diferentes, ¿no? El de la distribución tiene una gran fama. Yo no he estado en distribución nunca, pero tiene fama de ser un tipo de sector duro, ¿eh? Ahora me cuentas un poquito más. Luego has estado en Schneider Electric muchísimo tiempo, que es un sector para mí súper desconocido. Nunca he trabajado con ellos. Es un sector que para mí es como... Me ha costado, he ido a buscar información para entender a qué se dedicaba Schneider y es como que me cuesta mucho, te he dicho al principio, energía y tal, porque es lo que pone en la página web, pero me cuesta mucho entender a qué se dedican, pero es una compañía muy conocida y yo también la conocí estando en África, porque tenía delegaciones en Costa de Marfil y conocí gente que había trabajado allí. Y ahora estás en Gran Consumo, en una compañía que yo conozco muy bien, porque he trabajado muchos años allí. ¿Qué diferencias ves entre estas tres tipologías de sector? Porque empresas todas son grandes. Bueno, a ver, lo bueno que tiene trabajar en recursos humanos, igual que pues, otras funciones más tipo finanzas o de apoyo, ¿no? Es que puedes dar estos saltos de sector que me parecen súper interesantes porque es que es cambio radical, ¿no? O sea, además nunca te vas a... Vas bastante más tranquilo, la conciencia más tranquila, no me he ido al competidor. Pero, pues a ver, son sectores que bueno, una de las cosas que tiene, por ejemplo, el sector distribución es verdad que es un sector donde los márgenes son mucho más pequeños, con lo cual se nota a nivel de inversiones en proyectos de personas y demás, pues sí que se nota que hay algo menos, bueno, está más acotado, ¿no? El tema de los recursos para estas cosas. Es cierto que yo tuve la suerte de estar en una compañía que al final fueron dos, ¿no? Porque yo estuve en Capravo, pero luego compró Eroski, sí, que era, pues Capravo era una compañía gigantesca y Eroski pues todavía más. Pues realmente, o sea, Eroski eran 35.000 trabajadores cuando yo me fui, con lo cual imaginaros, yo nunca he trabajado en una compañía. 35 más Capravo. O sea, Eroski con Capravo, 35.000 cuando yo me fui de ahí que hace ya unos años. O sea, imaginaros las dimensiones que tiene esto. ¿No? Schneider es una compañía que, claro, Eroski y Capravo, es nacional. Sí, sí, sí. O sea, Schneider es una compañía en la zona ibérica donde yo trabajaba, eran 4.000 personas, son, y estamos hablando de España, todo el tiempo, España, Portugal, en este caso, pero Portugal, Schneider tenía poquitas personas, eran 200, son 200 personas. Pero realmente, claro, a nivel de volúmenes, pues nada que ver, ¿no? Y aún así te diría que sí noté pues esa diferencia en un poco los recursos, ¿no? O sea, el tener siempre que estar mirando más tema baches y tal, aunque luego se da un poco de empresa que estas cosas se miran y más en los tiempos que corren, porque luego están todos los factores externos que te hacen pues siempre que apretarte el cinturón. Pero sí que esto sería como un punto que notaron ahora en Gran Consumo. Se nota que también pues vuelve a dejar recursos para poder hacer cosas y tal. Dentro de que, bueno, y Jiggy Food siempre ha sido una empresa que ha invertido mucho en personas, ¿eh? Sí, yo creo que hay mucha inversión. Lo cual no quita que, por ejemplo, en Capravo y Eroski también se invirtiera mucho, ¿eh? Porque, como decía, son empresas muy voluminosas que al final tenían rechazos. Sí. Claro, o sea que al final la criticidad de que la gente esté bien, haga bien su trabajo, esté bien gestionada y demás, pues teniendo 35.000 igual es más relevante que cuando tienes una empresa o una delegación de 4.000. No, yo creo que son empresas, o sea, ha sido una escuela brutal, donde además, para ser una empresa donde los márgenes son más bajos, ¿no? El sector de distribución, porque al final tú le compras la lata de Coca-Cola al de la Coca-Cola y se la tienes que vender al que entra en un supermercado y encima sabes que hay 40.000 supermercados más de otras marcas, ¿no? Que están todos a la vuelta de la esquina, con lo que hay una competencia brutal y el margen es muy bajito con el que juegas, con lo cual los recursos se tienen que hacer servir muy bien, muy bien. Quizá diría que el tema es una diferencia muy grande. Es un poco pues, a la que tienes acceso a información de compañía, ¿no? Y dices, bueno, pues esto es distinto, ¿no? El hecho de estar en el multinacional, empresa nacional, se nota mucho. Creo que es un salto interesante, que también animo a la gente que nos escucha que puedan, pues si pueden hacer este salto, en el mundo de la empresa también es muy guay, es muy interesante poder ver las diferencias, ¿no? Trabajar en una empresa nacional, una multinacional. Yo ahora el tercer salto grande que he hecho, que es Agility Foods, pues es una empresa de aquí, pero multinacional, con lo cual combina, para mí también fue uno de los factores que me llamó la atención, ¿no? Que fuera una empresa de aquí, catalana, como lo era Capravo, ¿no? Cuando yo me unía a ese proyecto,
pero en este caso ya internacionalizada, con una trayectoria de crecimiento impresionante y brutal, y bueno, una solidez también muy interesante, ¿no? Como decías, para poder hacer muchas cosas y que haya pues, recursos de inversión. Pero bueno, yo creo que las sectores de Estado todas han apostado siempre, los departamentos de recursos humanos. Esto es muy importante, porque la realidad, claro, de alguna manera, cuando miras el mercado, ahora que estoy en consultoría, claro, tengo tipologías de clientes de todo tipo, todos los tamaños, de todos los sectores. Esta es la parte chula de la consultoría. Tú habías estado en Towers. Yo empecé en consultoría siempre como haciendo prácticas como becario, pero al final fueron 3 años. En lo que era Watson Wyatt, que ahora sería Willis Towers Watson, ¿no? Después de todas sus fusiones. Y luego, bueno, primero Accenture y luego Watson. Pues en consultoría tienes la oportunidad de conocer diferentes tipologías y tal. Y la realidad es que cuando te dedicas a los recursos humanos, tengo la sensación de que tienes que elegir bien el proyecto, ¿sabes? Sí. Porque si bien es verdad que ha cambiado mucho el sector de los recursos humanos, creo que tú lo decías antes al principio, ha habido un cambio muy importante de lo que la gente exige a las organizaciones y la lucha por el talento, que ya llevamos hablando de la guerra del talento desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora es peor que hace 5 años y que hace 10 años. Y entonces las empresas se ven obligadas a gestionar con más finura y mejor todo lo que es la captación y la fidelización y el desarrollo de las personas, ¿no? Y esto es lo que hacen la gente que trabaja, ¿no? O sea, que hace esa presión de decir, oye, pues al final yo soy un activo y si no trabajo contigo, trabajo con otra empresa, ¿no? Y eso ha cambiado mucho y ha evolucionado muchísimos sectores, ¿no? A pesar de que siguen habiendo sectores de todo tipo y sectores donde se invierte poco, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta eso. Una pregunta, yo creo que en mi época había una pregunta muy importante que es, ¿el director de recursos humanos está en el comité de dirección? ¿No? Para saber si RH es estratégico o no, ¿no? Claro. Y luego la segunda pregunta, esta igual cuando eras técnico no te la hacías, pero si eres una persona con cierto nivel de management, sí que la tienes que hacer es cuánto inviertes en recursos humanos, ¿no? En people o en personas, ¿no? O sea, cuánto dinerito pones en la caja de people y ahí me creeré que las palabras de la gente es importante, se reflejan porque en tu cuenta de resultados hay una línea que dice, más allá de la masa salarial, que dice, esto es lo que yo invierto para gestionar bien a la gente, para desarrollar y demás. Claro, absolutamente. De hecho, tienes que preguntarte si está en la agenda del comité de dirección o del CEO, recursos humanos, bueno, personas. Si está en su agenda, ¿no? Los temas de talento, si le inquietan, si ese CEO es una persona que habla de esto y le ves que habla genuinamente, ¿no? Y lo pone en el centro también de su agenda, ¿no? Total. O no lo hace. Hay muchas empresas que todavía no lo hacen, por desgracia. Muchísimas, más de las que nos gustaría. Pero es así. Pero yo creo que todo esto va a cambiar y va a ir cambiando poco a poco porque no tiene ningún tipo de sentido. En un entorno en el cual la gente está tan cualificada, sobre todo en puestos, claro, esto depende de la realidad que tú estés dando, ¿no? Pero mira, es muy curioso, ahora es que me acuerdo de una anécdota, una historia, ¿no? Que es real, ¿no? Todo el cambio que ha habido y que ha sufrido el sector de la hostelería. O sea, nosotros tenemos una línea de negocio de hostelería muy importante, trabajamos con hoteles, con restaurantes. Pues este verano, después del COVID, no sabes la cantidad de problemas que han tenido para contratar jefes de sala, camareros y demás, porque durante el COVID mucha gente se Ha cambiado, sí, bueno, Exacto. claro. Y ven, claro, el tema de poder trabajar desde otro sitio, ¿no? Desde su casa, o sea, el poder hacer todo el tema del trabajo remoto. Ojo lo que viene con esto, ya lo que tenemos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que en los próximos pocos años vamos a ver transformaciones muy importantes en esa línea y la pandemia, por supuesto, lo aceleró todo. Total. Yo estaba trabajando en Snyder cuando estalló la pandemia y allí la verdad es que el teletrabajo ya era una realidad desde muchísimo tiempo porque llevaban 10 años teletrabajando ya con los empleados que podían hacerlo, ¿no? Por supuesto, de trabajo. Pero realmente, ahora lo hemos visto, a raíz de la pandemia, muchísimas empresas se han lanzado, ¿no? Se han lanzado a la piscina, por fin se han atrevido a confiar, poner la confianza, ¿no? En el centro de la estrategia de las personas y decir, venga, va, pues hacemos teletrabajo y esto hace que todas las personas también en el mercado, yo creo que el talento cada vez más quiere poder tener esa oportunidad y exige el poder trabajar desde su casa o desde el sitio que quiera, incluso desde otro país. Todo esto va evolucionando. Y en todo esto del trabajo, ¿no crees que ha habido como una especie de retroceso? O sea, había una ola con todo esto del COVID que generó que muchísima gente teletrabajase, muchas empresas tal,
Y era de repente mi sensación, ahora yo que bajo de vez en cuando de Sitges a Barcelona y me empiezo a comer otra vez el tráfico, o sea, mi indicador es de repente otra vez la ronda llena de gente, tráfico por todos lados, cosa que seguramente hasta la época escolar anterior, ¿no? La que acabó en julio de este año, no pasaba tanto. De repente tengo la sensación de que muchas empresas han vuelto a pedir a la gente que venga a trabajar luego en este mix de 2, 3 días, que el cambio ha sido menos impactante del que podía haber llegado a ser. Creo que las empresas, bueno, a ver, hay un abanico, ¿no? De empresas en el mercado con relación al tema del trabajo remoto, presencial, híbrido, ¿no? Y creo que la gran parte de las empresas apuesta a priori por el trabajo híbrido porque parece ser la fórmula que combina lo bueno de ambos modelos, ¿no? En poder estar los días que quieres trabajar y un tipo de trabajo de concentración, etcétera, bueno, tienes que trabajar de una manera, te quedas en casa y cuando tienes que hacer más reuniones, estar más con gente que está en la misma oficina que tú, que no son tan reuniones remotas que a lo mejor las puedes hacer por videoconferencia y no pasa nada. Entonces, la mayoría de las empresas yo creo que apuestan por esto, pero es cierto que el talento del mercado, según qué perfiles, están empujando mucho hacia el modelo puramente remoto, ¿vale? Sobre todo estamos viendo mucho los perfiles tecnológicos, digitales, que quieren más el poder hacer el trabajo desde cualquier lado, ¿no? Y aquí las empresas también tienen que reaccionar, porque ahora, como tú bien decías antes, hay mucho más guerra por el talento, es mucho más difícil encontrar el talento que queremos y se ha cambiado un poquito los roles, ¿no? Y entonces ahora es el talento el que de alguna manera pues exige y las compañías aquí tienen que responder. Sí, sí. A mí lo que me parece que es lo más complicado del remoto no es tanto el hecho de tener gente lejos, es liderar, o sea, saber liderar a gente que tienes en remoto. Yo creo que este es el gran cisma que tiene mucha gente. Yo he hablado con algún cliente que me dice aquello de, jope, es que ahora me tengo que comer que la gente teletrabaje porque es que si no, no puedo fichar. Bueno, y mi reflexión es, tienes que comer, adáptate, si es que es un problema de liderazgo, ¿no? Porque la gente que se te cuelga, se te va a colgar igual a 2 metros de distancia porque estará mirando redes sociales, porque no estará comprometido, porque hará lo mínimo y se marchará a la hora, pues quedará calentando la silla. Y si lo tienes en remoto, pues claro, esa misma persona se multiplicará por 10, porque no lo controlas, porque no sabes qué es lo que hace. Pero el problema no es tanto el hecho de que esté en remoto o no. El problema es cómo tú estás liderando a la gente, ¿no? Y cómo estás acompañándoles en sus objetivos y en sus tareas diarias o en el camino que tienen que seguir, ¿no? Ahí yo creo que está el gran reto del cambio. Has tocado una tecla muy importante que es pues el liderazgo, ¿no? Creo que esto también daría para otro podcast de una hora más, pero realmente el tema del liderazgo también está cambiando muchísimo, por suerte también, por suerte, porque atrás quedó, ¿no? Esta figura pues, jerárquica del jefe que es unidireccional, que la gente hace lo que él o ella le dice, ¿no? Está cambiando muchísimo, o sea, liderar no es eso, liderar es otra cosa. Entonces, el tema de la confianza, el conocer, entender que las personas somos diferentes, no puedes liderar igual a unas personas que a otras. O sea, todo este abanico de nuevas competencias son las que cada vez más las empresas están buscando en sus líderes, por suerte, como decía, y no es tan fácil encontrar gente con estas competencias. Esto es así. No. Y todavía hay muchas empresas llenas de líderes, ¿no? De managers o jefes con el antiguo hábito, ¿no? de todo lo anterior. Entonces, esto va a ir cambiando y, de hecho, liderar el remoto es como una vuelta de tuerca más, porque no solo es liderar, es pues gestionar equipos diversos, que a lo mejor tienes en diferentes países, diferentes culturas, es que ya va mucho más allá de lo que hemos hecho. Es un movido. La gente, todo el mundo está preparado para hacer eso. Pues yo creo que al final, yo soy de las que cree que no todo el mundo puede ser líder. Creo que es algo que va más con algunos perfiles, pero de nuevo, no hay personas mejores ni peores. O sea, hay gente que creo que tiene skills y que las puede desarrollar, por supuesto. No diré aquí que no se pueden desarrollar los skills, pero sí que soy más de la creencia de que el liderazgo no es algo que tenga todo el mundo, aunque todo el mundo pueda llegar a tener. Y sé que esto es más... Ojo, ¿eh? ¿Se nace o se hace? ¿No? Si es la pregunta. Yo creo que se nace con el potencial, pero por supuesto, como tienes el potencial, se puede hacer. O sea, y se tiene que hacer. O sea, un líder no deja de hacerse
hasta el final de sus días. Sí, sí. No, yo sí, estoy de acuerdo. Pero no creo que todo pueda ser un líder. Y esto es algo que sé que genera polémica y además muchas veces hemos tenido, ¿no?, con los colegas del departamento de personas, ¿no?, a lo largo de mi carrera, pues esta discusión es un poco de aquellas que da para unas cervecitas. Porque hay gente que dice, no, todo el mundo puede llegar a ser un líder. Pienso que hay, igual es que lo tengo muy arriba, ¿no?, el listón de lo que es un buen líder. Entonces, creo que tiene que ser alguien capaz de hacer que otros hagan, con capacidad de inspirar, con humildad, con mucha generosidad, visión. Entonces, son tantas cosas que creo que es bueno que, como las personas somos muchas veces en el mar, hay mucha gente diferente, creo que hay gente que tiene más estos ingredientes o incluso los tiene latentes y potenciales y se puede ser un líder en potencia y ayudar a esa persona a que saque ese líder que lleva dentro, pero luego hay gente que tiene los roles súper necesarios, súper importantes, que a lo mejor no van tanto por el liderazgo, pero tiene que haber jugadores de equipo también. Tiene que haber gente que esté en el otro lado, ¿no? Totalmente. Yo iba a decir abajo porque no me gusta lo de arriba y abajo. No, cada uno tiene que jugar un rol y a lo mejor ese rol que tú estás jugando es cambiante en función del entorno. Y hay entornos en los cuales tú juegas un... Exacto. O sea, que no siempre tiene que ser estático, ¿no? En un momento determinado puedo jugar yo el rol de líder porque el entorno requiere un tipo de manera de liderar que cuadra un poco con mis habilidades. Y posiblemente por ahí viene la polémica, ¿eh? Yo cuando manifiesto esta postura es porque pienso más en el mundo de las organizaciones, ¿no? Cuando hay que dirigir equipos y hacer, ¿no?, que la gente, pues, hacia un objetivo, ¿no?, pues, hacer que otros hagan y todas estas cosas. Por supuesto, si nos vamos ya al mundo exterior, ¿no?, pues quizás sí que alguien que toda la empresa que no tendría estos skills, ostras, de repente es un crack jugando al ajedrez y puede ser el líder del club de ajedrez de su ciudad. ¿Por qué no? Claro. Mira, estoy leyendo ahora un libro, no recuerdo la autora, porque no me acuerdo, era un nombre norteamericano de origen chino y no me acuerdo. Se llama Grit, no sé si te suena. No. Ella es una chica que tiene un TED Talk que es conocido y tal. Igual, yo lo descubrí hace muy poquito, ¿eh? Mi mujer un día me dijo, mira, ¿te has escuchado este TED Talk? Y no era el típico Simon Sinek, ¿no? Un poco los que nos suenan todos, ¿no?, en general. Y hablaba justamente del talento. Y hablaba de el impacto de gente con una capacidad alta de intelectual y gente que conseguía cosas, ¿no? Lo estoy leyendo, por lo tanto, no te voy a explicar de qué va porque llevo un capítulo, pero es muy interesante porque ella, desde una perspectiva, ella es psicóloga, desde una perspectiva científica, a través de una serie de pruebas y demás, intenta dar la respuesta a qué es lo que hace que alguien demuestre o consiga unos objetivos superiores, ¿no? Que alguien que sea excelente. La excelencia, ¿cómo llega, no? A través de la inteligencia, a través de ser un superdotado, a través de tener unas habilidades congénitas superpotentes o a través de otros elementos, ¿no? Y ahí te lo voy a dejar con una cliffhanger, porque me lo estoy leyendo ahora, ¿no? Y creo que es interesante. Cuando me vea, mira, ya te lo pasaré. Nos vemos en Sitges y te lo dejo, porque es un libro que tiene, o sea, está como intentando responder una pregunta muy parecida a lo que estamos hablando ahora y que tiene este trasfondo de ciencia, ¿no?, detrás, que creo que es muy importante y que además, voy a otra reflexión, que me da la sensación que falta un poco en el área de recursos humanos. Nosotros venimos de psicología, de 4 años de carrera, ¿vale? Y hemos aprendido muchas cosas, pero tengo la sensación que cuando vamos a empresa hay veces que cosas que nos ha dicho la ciencia, como que no las acabamos de aplicar o no las acabamos de utilizar en el día a día de las organizaciones. Por ejemplo. Mira, por ejemplo, ahora voy a hacer un spoiler, porque tenemos un vídeo ahora preparado con Carol, en el que respondemos a la pregunta si el pago de un bonus hace que alguien consiga mejor objetivos o no, ¿vale? Esta es una pregunta que durante mucho tiempo, desde Taylor, ¿no?, desde la época de Ford, ¿no?, siempre se ha dicho, hombre, si yo quiero que alguien consiga algo, y esto en ventas, pues en distribución debía ser como mano de santo, ¿no? O sea, si quieres que alguien venda, ¿qué tienes que hacerle? Ponle una buena zanahoria al final del camino, ¿no? O sea, motívale a través de la recompensa, ¿verdad? Luego, durante muchos años, de hecho, creo que hay una persona que se llama, ayúdame, Carol, ¿cómo se llama el que hizo el libro de la motivación? ¿El qué? ¿Qué? El que hizo el libro sobre la motivación, lo que realmente nos motiva. No me acuerdo de él. La gran verdad. Daniel Pink.
Daniel Pink. Daniel Pink ¿lo conoces a Daniel Pink? ¿Te suena? No. No, muy interesante. Es un tío que es divulgador, no es científico, es divulgador, o sea, que se interesa por algún tema, lo investiga y tal, y también ha hecho alguna TED Talk, creo. Y justamente Daniel Pink sacó un libro que hablaba, oye, ¿qué es lo que verdaderamente nos motiva? ¿No? Y él comparte en su libro las razones por las cuales la ciencia ha demostrado que poniendo una zanahoria al final del camino, no solamente no conseguimos mejores objetivos, sino que la motivación baja. Bueno, esto es todo un debate, ¿no? Y tengo la sensación de que esos debates que desde la ciencia llevamos muchos años, o llevan muchos años, porque yo como tú me he dedicado a recursos humanos y no a investigación, ¿no? Llevan muchos años intentando responder. Yo ahora me estoy redescubriendo, metiéndome en esa, digamos, literatura científica sobre el comportamiento humano, que durante 20 años que me dedico a recursos humanos, tampoco lo he puesto como un elemento que me fuese a ayudar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo la sensación que desde la empresa, donde todo es muy práctico, donde todo está muy orientado a conseguir algo, unos objetivos, un proyecto, un crecimiento, lo que haga falta, a veces elementos que nos dice la ciencia no los tenemos en cuenta o no los aplicamos. No. Fíjate que yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque en las empresas donde yo he trabajado siempre se ha usado mucho también modelos como para entender la personalidad o los estilos, ¿vale? Y eso creo que le pone algo de ciencia también, porque son modelos aislados, ¿no? Con toda su metodología por detrás, y son súper interesantes, y existen muchos, ¿no? Tenemos más sencillos quizás el DISC, ¿no? Que es como muy consagrado en el mercado, pero hay también el MBTI, me parece que se llama. El MBTI me gusta bastante, ¿no? Que son 16 tipos. Sí, 16 tipos de personalidad. Está el Predictive Index, que toca mucho lo que tú decías de motivación, de qué es lo que te mueve a ti, ¿no? O sea, lo de la zanahoria a lo mejor les vale a algunos, ¿no? Pero el PI a mí me gusta mucho porque además es que pues, yo soy analista de PI porque tuve la suerte de que era evaluador en todos. Y se fija mucho en esto, en cuáles son las funciones, ¿no? Que hacen las motivaciones. Y esto hace que tú pues, puedas disfrutar más en un puesto o en otro. Porque el PI lo que te evalúa es tanto los perfiles como las posiciones. En base a 4 factores. Sí, entonces no te dice que tú puedas hacer mejor o peor una posición. Te dice que serás como disfrutarás más. O sea, me parecía súper interesante por este punto, ¿no? En realidad tienes que adaptar menos o más, con lo cual, si adaptas menos, eres más feliz porque gastas menos energía. Estás haciendo algo que de forma natural a ti te interesa y te motiva más. Con lo cual, ¿puedes hacer un puesto de investigador más que un puesto de comercial? Pues seguramente puedes llegar a hacer muy bien los dos, pero si tú tienes cierto perfil que tira más al perfil de investigador, no tendrás que adaptar tanto y serás mucho más pues, feliz porque destinarás esta energía a otras cosas, ¿sabes? Sí, no, de hecho, es verdad. Lo que dices, que, no, totalmente. En todo lo que es la evaluación de personas, se han incorporado muchas cosas. Muchas. O sea, yo he visto a lo largo de mi carrera en las organizaciones de trabajo, que claro, había recursos porque, repito, he tenido mucha suerte de estar en grandes organizaciones. Ves muchas cosas, en otras más pequeñas te tienes que buscar la vida y seguramente haces una escuela diferente. Aprendes otra. Total. Pero sí que se ha puesto algo de ciencia, yo creo. Sí, totalmente. Mira, cambiando de tercio, te voy a hacer otra pregunta. 20 años dedicada a los recursos humanos, a people, a personas, ¿vale? ¿En qué eventos te sueles mover o te mueves? ¿O cuál dirías, mira, si yo tuviese que elegir un evento de gente vinculada al área de personas, elegiría esto? Vale, depende del para qué. Perfecto. ¿Para qué quieres, qué es lo que querrías conseguir? Porque puede ser networking, puede ser... Sí, exacto. O sea, estar al día. O sea, aquel evento en el que tú digas, mira, este es el evento al que tienes que ir para escuchar sobre temas de innovación, de gestión de personas, ¿no? Pues, a ver, yo aquí en España, la verdad es que a mí me gusta mucho cuando las consultoras grandes montan así como estos eventos de macro tendencias, tal. A mí el de Deloitte, por ejemplo, es un evento que siempre aquí me hace público. Porque tengo más conocidos,
Pero realmente yo creo que se lo ocurra mucho porque miran mucho macro tendencias y se curran unos eventos bastante buenos. Un poco para saber lo que está pasando fuera, cuáles son las tendencias globales y tal. Luego es verdad que a mí me gusta mucho también tener siempre tipo de lectura de Harvard Business Reviews, webs de estas que hay un montón, es que tienes, no te las acabas. El LinkedIn, por ejemplo. Pero hay que elegirlas bien, ¿eh? Porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Muy buena, esta es muy buena. Referencia, ¿eh? Si quiere alguien empezar un poco a introducirse en estas historias, a mí me gusta porque tienes cosas como más de pildorillas, ¿no? Del tip of the day, el management tip of the day. Y tienes allá como cosas, cada día te mandan lectura y siempre son cosas como de una sensatez, de un sentido común que es aplastante. A mí lo que me gusta de Harvard Business Review es que muchas veces te mete el link sobre en qué se basa el artículo. Sí, claro. Y tienes como para saber más los libros, tienes todas las reseñas, es muy riguroso. Sí, es de consumo fácil, porque hay muchos artículos que lo lees y es de buen consumo, para entendernos. Sí, pero, exacto. Pero luego tienes tienes ahí la fuente y si quieres más profundidad, la tienes. Harvard Business Review para mí es una buena, es una buena web. Sí, yo también la tengo dentro de mi lista. Y luego, bueno, la verdad es que se organizan eventos. Teneo, que es una organización global, Teneo Events, organiza eventos, la verdad que muy interesantes con grandes empresas, ponentes de recursos humanos de empresas súper de renombre y organizan eventos bastante, además algunos más genéricos que otros más monográficos, ¿no? En el mundo de la compensación yo he oído alguna vez. Sí, o sea, y era muy global, o sea, con empresas multinacionales y enfoque muy, muy global. O sea, es interesante también. Pero como decía, si la gente que nos está escuchando pues están más basados aquí en España, estas organizaciones como puede ser un Deloitte, pues la verdad es que organizan eventos bastante interesantes, ¿no? Yo creo que a mí de Deloitte la verdad es que me gusta bastante, lo encuentro bastante fresco. Creo que es una organización pues, de consultoría de hace muchos años, ¿no? Pero se ha adaptado muy bien, ¿eh? Todas estas, Accenture, Deloitte, KPMG. No he ido a ningún evento de estos. No sé si los organizan o... No, yo tampoco, ninguno de ellos. Pero quiero decir que se han modernizado mucho. Porque el Accenture que tú y yo vivimos en el... ¿Cuándo fue esto? En el 90... No, 2000, 2001, 99, 2000. Por ahí debía ser. Sí, en el 99, 2000 vivimos el cambio de consulting. Esta historia la contaba hace muy poquito a un cliente que venía de... Todavía tendrán algo por ahí que pone Andersen Consulting. Algo habremos guardado. Sí, son las fiestas de Navidad. Hombre. Con sorteo de coche incluido. Está muy bueno. No, sí, había la multinacional. Sí. Y luego la que también es interesante, ya más para el mundo de la práctica salarial y tal, es la de Corn Ferry, que antes era Rey. Ellos se ocurren bastante, yo creo que son buenas sesiones también para saber tendencias en el mercado salarial. Ajá. Que además ahora, claro, cada vez es un concepto mucho más amplio, ¿no? De la retribución total. Y más cambiante. Y ahora ya tocas pues, los departamentos de rewards, o sea, todo el tema de flexibilidad de trabajo, al final les cae en esa parcela. O sea, que total. Es interesante también. Muy bien. Oye, ya para acabar, te preguntaba el otro día cuando te invitaba a que vinieses aquí a nuestro podcast sobre tu película favorita. Bueno, es muy de la época. Es anterior, ¿no? Estamos hablando de Dirty Dancing, para situar a la gente. Lo primero que pensé es, esta es una película que tiene un título que no sé si alguien se atrevería a poner en el 2022. ¿Sí o no? Dirty Dancing, el baile sucio, ¿eh? Un poco... retador, ¿eh? Sí, cuando lo ves. Esta peli que es de los 80, ¿no? Creo que es. No lo sé, pero ahora te lo digo. Lo miré la otra vez, mira, lo va a hacer mirar Carol ahora. 87. Éramos muy jóvenes, tú y yo, del 87. O sea, al cine no fuiste a verla. Al cine no fui. Esta la viste después. Esta la tenía, yo creo que la vi, había un videoclub delante de casa, yo creo que esta la alquilamos en... Generación Videoclub, ¿eh? Sí, VHS. Para los amigos. Sí, total. Sí. Oye, película que además, te confieso que no la vi hasta hace un par de años. No la he visto nunca. ¿Te gustó? No sé. Es una peli, si buscas profundidad... A ver, luego está cargada de mensajes, ¿eh? Pero es por eso que me gusta. ¿Por qué te gusta Dirty Dancing? Dirty Dancing a mí me gusta mucho porque es una película que, siendo sencilla, no es una película de gran profundidad intelectual,
pero siempre consigue emocionarme. Es una peli que la he visto, no te puedo decir cuántas veces. Mira, la viste de verano que tiene un cinema a la fresca, Sí. así va libre, y la volví a ver. Y es que, ¿cómo puede ser que esta película, cada vez que la vuelvo a ver, acabo emocionándome con el baile? Tiene una buena banda sonora. A mí me gusta mucho la música, tiene una banda sonora brutal. Me encanta, me encanta Patrick Swayze. Es un motivador. Después de esto, ¿hizo algo más? Yo creo que Ghost. Ghost, es verdad, Ghost. Sí, tienes razón. Había otra película. Maya Idaho, privado. Oye, Fue una de sus primeros, ¿cómo se llamaba? Con Keanu Reeves. ¿Con Keanu Reeves? Sí, fue una con Keanu Reeves. Tenía un nombre así como... Mira, lo está mirando Carol ahora en directo. Sí, La Wikipedia nunca falla, ¿eh? Qué grande. Bueno, pues es una peli que me parece que es aquellas cosas sencillas, las pequeñas cosas, ¿no? Que siempre bueno, con mucho mensaje, ¿eh? Lucha de clases. No, si te pones a mirar, yo el otro día cuando me lo preguntaste, digo, mira, sin filtros, es Guille, ¿no? Te voy a decir, es una de mis pelis, o sea, no es mi peli favorita, pero es una de mis pelis favoritas por esto, ¿no? Siempre que la veo me vuelvo a emocionar y luego pensaba, joder, es que sí que tiene sus mensajes, ¿no? Tiene el concepto de el patito feo, ¿no? O el patito un poco escondido, ¿no? Y si lo extrapolas al mundo de los departamentos de personas, ¿no? Como alguien tiene un talento dentro y nadie lo sabe ni ella lo sabe, y cómo bueno, con un driver de ayudar y va sacando su talento y al final mira todo lo que sale ahí, ¿no? Total, es verdad. Sale un talento brutal y ella aprende a bailar y bueno, luego además hasta una historia de amor por detrás y todo, pero la verdad es que tiene ahí unos mensajes que me gustan, ¿no? Los prejuicios, ¿no? El padre, los prejuicios, la hermana. Familias clasistas. Clasista, ¿no? Es como primero piensas, tienes un prejuicio sobre él, ¿no? Sobre el papel que hace Patrick, ¿no? Sobre Johnny, pero luego resulta que él, pues, tenía un tío de valores, ¿no? Es un chico de corazón con chupa de cuero, ¿eh? Sí, exacto. Porque es el malote que después... Hay unas moralejas interesantes, ¿no? No dejarse guiar por la primera impresión, el talento que todo el mundo lleva dentro, ¿no? La música como supercatalizador y un elemento que une. Al final de esta película, todo el mundo acaba bailando, todos los que estaban enfadados. Es final made in Hollywood, ¿eh? Made in Hollywood, o sea, elemento potente para apuntarse, ¿no? El elemento de la música, ojo, yo creo que esto es algo un poco explotado, como decía antes, en el mundo de la empresa y en el mundo real, pues, de todos extravíos, ¿no? Es algo que une y... y te cambia las emociones. Y ya, como última pregunta, oye, Dirty Dancing, muy recomendable. Seguramente hay mucha gente que no la ha visto y dirá, esto Dirty Dancing, porque esto me pasa ahora y me siento muy viejuno cuando digo y hablo de alguna película y la gente dice, ¿y esta película? Y es como, ostras, esto en los 80 y los 90 lo petaba, ¿no? Esto lo conoce todo el mundo, ¿no? Última pregunta y conecto con lo que tú me comentabas al principio. La música te encanta. ¿Hay una banda sonora en tu vida siempre? ¿No? ¿Cuál es la banda sonora de tu vida actual? La banda sonora. Lo que escuchas ahora, lo que te llena, lo que te hace conectar. Con la música nunca me cierro. O sea, hay solo una música que me cuesta más, que es el reggaetón. Lo siento por todos los oyentes más jóvenes, me cuesta más, pero realmente me gusta todo tipo de música. La verdad es que soy bastante de rock. Pero no me cierro, ¿eh? O sea, cuando una canción es buena y te emociona, ya yo creo que no te suelta, te atrapa y... ¿Eres de las que escuchas los discos una y otra vez o las canciones? Porque ahora, antes éramos más de disco, ¿eh? Yo soy muy fan de Spotify. O sea, hace muchos años que tengo mi Spotify Premium y soy muy fan de Spotify, tengo un montón de listas. Soy de más de canciones para cada momento. Entonces tengo mis listas de cuando estás con el mood más tranquilo, cuando tienes ganas de bailar y tienes que activar, cuando tienes ganas de reflexionar, de meditar, de hacer yoga, de dancing. ¿Y trabajas con música o sin música? ¿O depende? Trabajo sin música. Pero me gusta mucho ponerme música cuando voy al trabajo porque me activa un montón y el día que no lo hago, noto que la energía es diferente, o sea, estoy de otra manera. Es como de hacer deporte también. Es algo que, si haces algo de ejercicio antes de ir a trabajar, la verdad es que se nota mucho la diferencia y no es un mito. No. Claro. Oxigenas el cerebro. Oxigenas el cerebro, pero los días que no hago nada, ¿no? Y que te levantas y te vas al coche y a trabajar o al metro, estás como más, en cambio los días que puedes
levantarte un poco antes, hacer algo de ejercicio o una caminata. Pues con la música me pasa también un poco esto, ¿eh? El ponerme una canción, llegas con otra energía, estás mucho más activa. Muy bien, muy bien. Oye, pues nos vamos con esta recomendación, si quieres, Ana, ¿vale? Para todo el mundo, para activarse. Ahora hago como que miro la cámara, esto es como muy... No, la cámara es aquella, ¿no, Carol? Sí, es aquella. Sí. Pues ya lo sabéis, tenéis aquí, recomendación de Ana Mena, música por las mañanas y o ejercicio, o las dos cosas al mismo tiempo, que también se podría dar, para activarte y poder disfrutar del día. Ana, muchísimas gracias por venir hoy a este experimento que hemos montado aquí, de este primer directo de entrevista de Siempre Puedes Practicar Surf, temporada número 5. Y, que vengas más veces, más adelante, a contarnos cosas. Vamos a hacer tertulias, también tenemos tertulias, rollo como aquí hay tomate. Como con más invitados. Claro, con 2 o 3 personas y sacar algún tema de, ¿sabes? De debate, de recursos humanos, aquello de... No para pelearnos, pero hombre, para debatir un poco cada uno su punto de vista, O sea que súper invitada, Ana, a otros momentos, a otras tertulias o a otras entrevistas cuando quieras venir. Muy bien, pues encantadísima de estar aquí. Y muchísimas gracias a los que habéis estado con nosotros en todo este directo. Y ya lo sabéis, Warhuman Consultant, Siempre Puedes Practicar Surf, un podcast semanal. Lo podéis escuchar cuando queráis o verlo cuando queráis en nuestro canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.